Declaraciones del fiscal general de la República sobre Ernesto Paraqueima, alcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, sin dejar de lado, a pesar de que esto ocupa la palestra noticiosa, la protesta de trabajadores, jubilados y pensionados en Caracas, que terminó de la manera incorrecta, en la que no debería terminar ninguna protesta en ninguna parte del mundo. Justamente ayer hablábamos de la libertad de prensa a nivel internacional y también existe una libertad de protesta en nuestra Constitución. Sobre esto y más en Francas Noches. Francas Noches Venezuela, suena la alarma del compromiso diario que tienen con nosotros acá en Canal I y nosotros con ustedes en sus hogares. De 7 a 8 de la noche no tienen opción, solo colocar Canal I y vernos a través de las plataformas digitales. Francas Noches dispuesto para crear con ustedes en sus hogares y nosotros desde estos estudios la televisión informativa que tanto Venezuela merece y por la que hemos luchado tantos periodistas en Venezuela. Recuerden las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I. Y por supuesto, lo más importante, utilizar la etiqueta de nuestro programa, numeral Francas Noches, para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. El día de hoy, movido, una semana bastante noticiosa, sobre todo en torno a las declaraciones de Ernesto Paraqueima, hoy exalcalde del Tigre, quien se encuentra detenido por hablar sobre los niños con el espectro autista. Sin embargo, yo quiero comenzar el programa para luego irnos con un análisis profundo con lo que ha ocurrido con el alcalde del municipio Simón Rodríguez, con la protesta que hubo el día de hoy de los trabajadores, de los jubilados y los pensionados. Jubilados y pensionados que, por cierto, quedaron por fuera en los anuncios hechos el 1 de mayo respecto al tema del salario. Si bien el salario no aumentó, solo aumentó el cestatique porque además disminuyó el bono de guerra, quedaron por fuera los jubilados y pensionados. ¿Quién habla sobre la realidad económica de estos jubilados y pensionados? ¿No entra esto dentro del artículo 91? ¿No fueron ellos empleados de este país? ¿No tienen que cubrir ellos la canasta alimentaria? ¿No sirvieron lo suficiente a Venezuela para que ahora Venezuela tenga que retribuirle de la manera correcta lo que han hecho por el país durante tantos años? Hoy en protesta, además, se vieron escenas que para mí no debieron ser. Y cuando digo no debieron ser, que así como se exige una protesta pacífica, también se debe exigir un respeto a la protesta. Entonces, para ambas partes, la exigencia de una protesta pacífica fundamental. El respeto a las leyes, el respeto a las normas y el respeto, por ejemplo, al derecho de ellos de protestar. Y por otro lado, no sobrepasarse en el uso de la fuerza, sobre todo si se trata de personas de la tercera edad. Imágenes que no deben verse en un país en donde se defienden los valores democráticos, o al menos hay quienes intentamos defender los valores democráticos y luchamos por ellos. Ampliamos información sobre las declaraciones del fiscal. Como ya lo dijimos, detenido Ernesto Paraqueima, exalcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui. Tras la orden de aprehensión en su contra emitida por el fiscal general de la República, el exalcalde, quien se refirió a los jóvenes con el trastorno del espectro autista, fue acusado de incitación al odio. Más detalles en el siguiente reporte. Efectivamente, el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión contra este sujeto, Ernesto Paraqueima Luigi, alcalde del municipio Simón Rodríguez, que ha deshonrado desde el inicio de su mandato y es la continuación de uno anterior. Yo creo que quedamos sin palabras, vista el abecedario de ofensas a ancianos de la tercera edad, a niños en situación de calle, a comerciantes, a mujeres, a niños que sufren de Asperger y una larga lista de este sujeto que hace apología a la muerte, a la necrofilia, al crimen.
El fiscal general explicó que la aprehensión se efectuó no solo por las recientes declaraciones del exalcalde, sino por un extenso prontuario de delitos contra la mujer y personas en situación de calle. A estos actos ilícitos y de incitación al odio se suman presuntas ejecuciones extrajudiciales, amenazas y acciones ilegales en contra de comerciantes del municipio. Este sujeto Paraqueima, en su carácter de alcalde de la población del Tigre, realizó amenazas en contra de comerciantes de la localidad, manifestando lo siguiente: vamos a meter un aplastamiento social, dice este sujeto Paraqueima. Acuérdense que se están metiendo con un tipo que no le importa la vida. Eso es muy peligroso, meterse con un tipo que no le importa la vida, no le importa nada. Bueno, vamos a ver ahora cómo vas a actuar frente a los órganos de justicia de Venezuela. El juicio contra el exalcalde se realizará en Caracas para evitar cualquier impedimento del proceso legal. De igual manera, y según informó el fiscal general, la comisión conformada por los poderes legislativo y ciudadano investigará a Paraqueima hasta sus últimas consecuencias. En política, comprometer la palabra es muy peligroso. Ernesto Paraqueima en reiteradas oportunidades ha hecho declaraciones que generan controversia en redes sociales, pero la política no está hecha para las redes sociales, está hecha para la gestión, para servir al pueblo. Justamente en el tema de las redes sociales, en reiteradas oportunidades se ha dado revuelo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, sobre declaraciones, propagandas y además donde habla de su gestión. Pero más allá de eso, yo quiero hacer referencia al lenguaje que usamos como venezolanos, a lo que nos hemos acostumbrado o a lo que pareciera funcionar dentro de la política venezolana. Y la verdad, para quienes analizamos desde el ámbito noticioso y desde el ámbito político, nos damos cuenta de que mucho daño se ha hecho con ese lenguaje tan golpeado y tan duro, que habla solamente de unos venezolanos que no creen justamente en la formación, que no creen justamente en el lenguaje de altura, que no creen en la elegancia a la hora de hablar y que definitivamente eso afecta porque incide de manera directa en el cerebro de quienes están usando las redes sociales. Cuando revisamos redes sociales, no solo la del alcalde Paraqueima, la de muchísimos que hoy hacen política en Venezuela, las groserías tienen cabida en esas redes sociales. El lenguaje tan duro y tan hostil tiene cabida en esas redes sociales. Y no justamente para criticar a otro, sino para referirse a su propia gestión. La incitación a hechos que realmente no estamos acostumbrados, quienes estamos criados de otra manera y vemos la política y el verdadero rol de un político ante la sociedad, pues definitivamente causa un poco de choque en el cerebro de quienes queremos hacer las cosas distintas y de quienes no por ganar votos o por ganar algún tipo de popularidad cambiamos nuestra manera de hablar. Si usted es una persona educada y tiene una forma de hablar de acuerdo a su historia, sea fiel a su historia y hable de manera educada donde esté. Que no lo obligue un cargo público a decir groserías o a referirse a ciertas acciones que usted hace como alcalde o como gobernador simplemente para ganar popularidad. Eso se llama populismo y a eso hay que tenerle cuidado. Pero pareciera que es la fórmula que están usando muchos políticos en Venezuela porque desde la instalación de la revolución del siglo XXI parece ser un arma que funciona, que cala en el cerebro de quienes están intentando adquirir algún cargo público en el país o quienes se someten a algún tipo de elección porque consideran que los sectores populares hablan de esa manera. Yo prefiero que si yo quiero hacer algo por los sectores populares, hablarles de manera correcta, hablarles con altura para que ellos tengan el deseo de hablar de esa forma y así crear la sociedad que queremos. En la Asamblea Nacional también se habló de este tema. Inició la sesión con las palabras de Jorge Rodríguez sobre este tópico. Escuchemos. Acabas de activar en todo el país una bandera de lucha contra el irrespeto, contra el desconocimiento de esta población. Que yo ni sé cómo. Bien, importante. Así, con coraje e indignación, como lo expresaba la diputada, la sesión ordinaria de este jueves 4 de mayo en la Asamblea Nacional, luego de presentarse además el proyecto en el que se rechazó las acciones discriminatorias en contra de niños y niñas con condición de trastorno del espectro autista. Tras la intervención de la diputada Mercedes Sánchez, si no me equivoco, por el estado Anzoátegui,
se prosiguió a la detención del que fuera alcalde del municipio, Simón Rodríguez, en El Tigre. Además, una declaración con solicitud. Veamos el siguiente reporte. Por su parte, el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, pidió activar todos los mecanismos para accionar contra el exalcalde Paraqueima. Lo dejamos correr mucho, lo dejamos rodar demasiado. Cuando insultó a nuestras mujeres de sectores populares, debimos haber estado allí y debimos haber dicho algo. Ese señor se cree impune, porque el 28 de marzo nosotros aprobamos la ley del espectro autista, que estamos obligados a cumplir y hacer cumplir, que es una ley, diputado Ávila, garantista, es una ley de defensa de derechos. Entonces, la frase que resume esta intervención es: hasta aquí llegaste, Paraqueima. En otro orden de ideas, durante la sesión los parlamentarios aprobaron la autorización del ciudadano Joaquín Pérez Ayestarán, representante alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas, para aceptar la condecoración por la interacción otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. En la cámara de Carlos Lugo, reportó para ustedes Nelcy Delgado, Noticias Canalí. Para entender en profundidad esta noticia que ha conmocionado al país, definitivamente ha conmocionado al país, es bueno escuchar los audios de Ernesto Paraqueima, lo que ha conllevado que hoy se encuentre encarcelado. Escuchen. Hablando de cosas modernas, cosas bonitas y cosas de calidad. ¿Dónde está la Coromoto? ¿Quién pintó eso? ¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Hermanito, hermanita o hermanito, vayan a pintar eso en Moitaco. Me cuentan que fue la gente de los niñitos Asperger. ¿Quién lo pintó? ¿Los niños? ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? ¿Con qué lo pintaron? ¿Qué intentaron hacer ahí? ¿Un paisaje de qué? ¿Qué cosa tan horrible, tan espantosa? ¿Por qué pintan eso en la primera carrera? Con el permiso. Ah, no, es que nosotros fuimos los que le dimos la pintura. Nosotros le damos la pintura y ellos pintaron. ¿A quién se le ocurrió eso? Me quitan eso de ahí. Quiten eso de ahí. Y cuando vayan a pintar algo, tienen que pasar por ingeniería y decir qué es lo que van a pintar. Ante la situación que viene ocurriendo de la cantidad de rumores nacionales y posiciones políticas que ya han tenido ciertas personalidades, yo debo aclarar que ese audio, y que lo sepan todas las autoridades, tiene aproximadamente mes y medio, algo así. Acaba de hablar, además de un periodista, un venezolano, un ser humano, que afortunadamente con los años que he tenido haciendo periodismo y ejerciendo la comunicación, puedo decir con conocimiento de causa que si alguien está lejos de tener patas, es una persona con Asperger, con autismo o cualquier otra condición. Y si alguien está cerca de tener patas, es una persona que se refiere a ellos de esa manera. Cada ladrón juzga por su condición. Yo no permito a nadie, ni en mi programa, ni en ningún espacio, y creo que nadie debe permitirlo, que se refieran ni a una persona con autismo, ni a una persona en cualquiera de sus condiciones de esa manera. Eso es una violación directa a las leyes, a las normas. En el Estatuto de Roma, como delito penal internacional, se encuentra el delito de agresión. Y referirse de esa manera a una persona es agredirla, más allá de incitar al odio. Además de que el arte tiene muchas maneras de interpretarse, y el arte es parte del gusto, y una persona que habla de esa manera, de buen gusto no se va a morir. La Fundación Asperger de Venezuela rechaza las irrespetuosas declaraciones, y estamos citando la palabra irrespetuosa, del alcalde del Tigre, Estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, contra los niños Asperger. Mediante la cuenta oficial en Twitter, Fundaspervenven,
La organización expuso el comunicado que exige respeto para los niños con síndrome de Asperger y rechazan las declaraciones de Parakeima. Como fundación levantamos nuestra voz, estamos citando, y exhortamos a un pronunciamiento y acciones contundentes al respecto por parte de las autoridades correspondientes. Son algunas de las líneas que se leen en el comunicado. Además, el organismo afirmó que Parakeima violó el artículo 2 de la Ley de Atención Integral de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, que fue aprobada recientemente en el Parlamento con el objetivo de garantizar la protección, su integridad personal, razón por la cual cabría algún tipo de sanción. Sí, justamente hablábamos sobre esa ley acá en el programa. Hace poco tiempo se aprobó en primera discusión y justamente hoy se está violentando una ley. Y violentar una ley acarrea, por supuesto, algún tipo de castigo. Estos videos, estos audios trascendieron. Y lamentablemente para Parakeima, y afortunadamente para quienes se vieron afectados por estas declaraciones, pues él hoy se refieren a él como exalcalde y se encuentra rindiendo cuenta ante la justicia. No es la primera vez. Ya fue alcalde y había sido destituido por hechos de corrupción. Hoy quizá la corrupción no sea el delito que lo hace darle la cara ante la justicia. Otro tipo de delitos no menos importantes. Ojalá que se haga justicia y si la intención del maltrato fue real, pues que pague por su culpa. Y si se demuestra lo contrario, pues que salga libre. Pero que la justicia haga su trabajo, no solo con Parakeima, sino con todo aquel que comete delitos. Que se abran las investigaciones pertinentes. A la pausa, la próxima parte, vamos a hablar de política y de economía, porque siempre es interesante hablar de economía con este invitado que viene a la silla franca. Yo sé que ese es su espacio favorito y ya yo le empecé a agarrar cariño, no mentira, yo le tengo cariño desde el principio a la silla franca. Y más con Tomás Sosí, analista y politólogo. Vamos a hablar con él sobre ciertos temas que yo sé que a ustedes les van a encantar. Ya volvemos con más. Tomás Sosí, analista y politólogo. Con él vamos a hablar sobre ciertos aspectos de la economía nacional que están muy vinculados al tema político, porque hay decisiones económicas o realidades económicas que pasan por decisiones políticas. Y eso, de esa realidad, Venezuela no escapa. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar en la silla franca, un espacio que se ha convertido en el favorito de los venezolanos. No solo a esta hora, porque pasan todo el día comentando las entrevistas al día siguiente, y eso me encanta porque es parte del trabajo, es parte de enaltecer el trabajo que tan duro que hacemos los periodistas en el país. Y digo que es duro porque estar aquí cubriendo un espacio, atendiendo a la gente, contándole a la gente en el oído, es bastante complicado aterrizarle la noticia, pero también es complicado para los analistas, porque los análisis técnicos, sobre todo cuando se trata de economía, también hay que aterrizarlos y contárselo a la gente en el oído de manera entendible para que la gente lo entienda. Entonces, gracias por estar en la silla franca, Hugo. Gracias a ti por la invitación. Muy contento de que tengas, contento para el país, porque brindas información y tratas de sacar la información, de que tengas este programa estelar en tus manos. En un momento en que el país no necesita tanto de las opiniones que la tienen siempre en las redes sociales y muchas veces negativas, sino de una orientación y de información como lo haces en tu programa. Muchas gracias, de verdad muchas gracias, doctor Tomás, por tomarse el tiempo para dedicarnos estas palabras al programa, porque además digo al programa porque todo este equipo que está aquí es el que hace posible esto. Y yo les agradezco muchísimo, todos los días se los agradezco en vivo inclusive. Gracias, y al canal por tener la visión de tener un programa de esta naturaleza. Amén, gracias por eso. A ver, el tema principal. No hubo aumento el 1 de mayo. El tema económico sigue siendo el principal punto a tratar para quienes van a adentrarse en el mundo político, para quienes están adentrados en el mundo político, para quienes quieren tener participación en la palestra noticiosa, para quienes quieren participar en una primaria o quieren participar en una presidencial fuera de la primaria. El tema económico está de primero en la lista. Y hoy el tema económico parece ser una encrucijada bastante dura, porque es que la fórmula de aumento del salario, aumentan los precios, no ha cambiado y el salario termina quedando exactamente igual, o el tema de las devaluaciones constantes, o el tema de la fluctuación. La fórmula económica venezolana no está dando.
no solo con el tema de las sanciones, previo a las sanciones no daba con el gancho necesario para acabar con todos los problemas a nivel económico. Y le quiero preguntar a un especialista en el tema, analista político y económico, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Cómo se sale de esta encrucijada, de este laberinto económico que vive Venezuela? Es un tema de fondo. El Ejecutivo, el presidente de la República, con mucho respeto, debe de tomar medidas de fondo para que no dependamos de un aumento salarial y para que no pasen situaciones como la que pasamos. Cuando hablo de medidas de fondo, estoy hablando del aparato del Estado. El Estado no puede tener 57 ministerios y 6 millones de empleados públicos. No hay dinero para eso. Lamentablemente no hay dinero. Y lo queremos seguir teniendo. Bueno, si lo queremos seguir teniendo, entonces en el momento en que se necesita el dinero para temas de la importancia del salario o de otros que el país necesita, entonces no se tiene. Fíjate que es positivo que el Ejecutivo, y esta es la información que tengo confidencial, haya planificado que de aquí a septiembre, y te lo doy en primicia, de aquí a septiembre se queda estabilizada la moneda, no van a permitir que corra y van a aportarle cerca de 80 millones de dólares semanales a la moneda. Fíjate, ahí tienes algo bueno y positivo y tienen ese dinero. Yo te puedo decir que para eso sí lo tienen, como un tema positivo. Pero eso no se convierte en una olla de presión que después de septiembre puede... Indudablemente, pero ¿por qué pasa? Igual que el salario. ¿Por qué pasa? Porque no hay una prioridad con la industria nacional, con la creación de empleo. O sea, a ver, volvemos a los 57 ministerios. No solamente el tema es reducirlo, sino los 6 millones de empleados públicos, nadie está diciendo que sean sacados de sus funciones y de sus responsabilidades, sino traspasados al sector privado, como se hace en todos los países del mundo, los países socialistas, los países menos socialistas. Hay programas de ir entregándole al sector privado la gerencia de muchísimas actividades. Fíjate, todavía no he llegado a decirte que hay 640 empresas del Estado que el presidente se empeña y el Ejecutivo se empeña en que deben de rendir. Y al cabo de los 4 meses cambió el presidente porque el presidente de la empresa no ha rendido, porque es amigo mío, me juró que era socialista hasta el final, porque viene desde el principio con la revolución. Eso no funciona, presidente, por favor. Ni aquí ni en ningún lado. El tema ideológico no está funcionando en América Latina. No, tanto es así desde finales de la que los presidentes electos de la izquierda están saliéndose del tema ideológico, y eso no se preveía incluso, y dándole la vuelta a Venezuela porque están entrando en el tema pragmático de sus países. Y ahí es fundamentalmente donde voy. El presidente debe ir a un proceso pragmático, lo repito con mucho respeto, como una sugerencia a la creación de empleo. No estoy haciendo ni cátedra ni dando consejos, sino estoy señalando caminos donde la empresa privada quiere participar. Y hay todavía una cierta actitud antiempresa privada. Tengo 640 empresas confiscadas, nacionalizadas y expropiadas y no las quiero soltar. Porque ahora voy a traer al Papa para que las dirija y el Papa sí es eficiente y nadie puede decir que es deshonesto. Además demostrado, mira, público, notorio y comunicacional. Ni que traiga al Papa, ni al obispo, ni al arzobispo, ni al principal partido de la oposición, ni a los americanos, ni a empresarios de cualquiera de las universidades destacadas. Entonces el tema es de fondo. El Ejecutivo Nacional tiene que hacer dinero para temas como el salario y atender de verdad a la población. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se aplica? ¿De qué manera se hace? ¿Quién nos sirve de ejemplo, por ejemplo, para poder recuperar o saldar esta situación? Porque es que pasa el tiempo y pasa el tiempo. Se habla de elecciones, se habla de elecciones libres, se habla de procesos democráticos, pero ¿y la situación económica cuándo se puede solucionar? Porque es que si la fórmula no está clara, si no tomamos los ejemplos necesarios o las correcciones necesarias,
todas las que está mencionando que son válidas, pero ¿de qué manera se aplica? Sí. Fíjate, hay países que han empezado por los aranceles. Okay. Los aranceles de Venezuela están bajos y nos traen chocolate importado a menor precio que el chocolate nacional, habiendo 80 empresas de chocolate y 100.000 personas viviendo del sector más la parte agrícola. Entonces, hay países que han utilizado el mecanismo de los aranceles y les ha funcionado. Han protegido la industria nacional, ha subido el empleo y al subir el empleo, el sector privado paga $300 de promedio, un poco más o un poco menos, pero no hay problema de sueldo mínimo, ni hay problema de ajuste de los sueldos permanentemente. Entonces, ese camino han sido utilizados por unos. Otros países han eliminado, como está planteado ahora el tema de las prestaciones. El trabajador debe decidir, dicen, yo quiero mi dinero de las prestaciones mensualmente, ¿no? No me lo quiero que me lo dé dentro de 3 años devaluado, dentro de 10 años devaluado, dentro de 1 año. Lo quiero en mi ingreso quincenal, semanal o mensual. Una segunda alternativa interesante. Otros países lo han hecho por la parte de las concesiones. Han trasladado las concesiones del Estado, pero fíjate que siempre de alguna manera es igual. El rol del sector privado es protagónico. Mixta, ¿no? Es decir, voy cediendo concesiones del Estado. Por favor, ahora es que nos damos cuenta que los peajes tienen que cobrar. Pero los autobuses, perdón, el transporte escolar, el transporte del país no puede ser gratis tampoco. ¿Y cómo se llama eso en la política? Bueno, perfecto. Entonces, ya lo sabemos. Para no criticar, que todo el mundo lo hace y no. Hay otros entrados por el pase acelerado de los servicios públicos, de cualquier tipo de los servicios a sectores privados. Fíjate que tenemos un ejemplo positivo. La fibra óptica no existía en Venezuela, ni el internet, ni el llamado Wi-Fi. En los últimos 2 años nada más, se decidió entregarle al sector privado, la CanTV, entregarle al sector y el ABA como sociedad, la integración de la fibra óptica a privados. 120 empresas privadas le tocan la puerta al apartamento de un edificio en la mañana, le preguntan si quiere fibra óptica y en la noche, porque trabajan hasta las 2 de la mañana, usted tiene fibra óptica. Que tiene que pagar un poco más, por supuesto. Entonces, la revolución de la fibra óptica, como la llamo, es uno de los ejemplos, para no decir, bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Estamos hablando de cosas en el aire. No, son cosas muy concreta, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones y las carreteras del país tienen que ser pasadas a una concesión. Y si no se hace, no hay sueldo mínimo. Perdóname. No veo experiencia en América Latina, ni en los países nuevos de izquierda, no veo experiencia que se pueda ir adelante a través de la ideología como solución de los temas políticos. Tenemos que irnos a una pausa. En la próxima parte, como analista, quiero que me responda, ¿por qué considera usted que esto no ha ocurrido en el país? ¿Por qué se tardan tanto en darse cuenta de que estas fórmulas pudieran funcionar para probarlas, aplicarlas de cierto modo? Porque esto ha sido ensayo y error constantemente. Ensayar con alguna de ellas, ¿por qué no ha pasado? Ya volvemos con más de Francas Noches. Tomás Sociedad López, analista político y económico, con nosotros en la silla franca. ¿Por qué estas fórmulas que ya existen, que son antecedentes, que son ejemplos de países, que algunos se han sentado además con el gobierno venezolano a hablar de diversos temas vinculados a la ideología, pero también a lo mejor se conversó sobre el tema económico, que termina siendo hasta ahora el más importante? ¿Por qué no se ha aplicado hasta ahora, según su análisis? Sí, fíjate, el tema ideológico, la formación del Ejecutivo Nacional, de sus líderes, es una formación de una doctrina y de una filosofía un poco más allá de lo que ha sido la avanzada en el mundo entero. ¿Qué quiero decir con esto? La ideología, al seguir predeterminando, cuando hablo de ideología es el pensar que ciertos
ideales y razonamientos realizados en muchas oportunidades, como la igualdad, como la necesidad de aumentar la producción petrolera, la producción de la empresa de Guayana, se sigue repitiendo como una esperanza cuando ha sido imposible llevarlo a la práctica. El país necesita gerentes y los gerentes no tienen ideología. Los gerentes poseen una formación técnica fundamental para poder llevar adelante las empresas de Guayana, por ejemplo. Y volvemos a lo mismo, la participación de las empresas privadas va a ser fundamental en que a la larga las empresas de Guayana, las 640 empresas y las principales autopistas del país sean entregadas al sector privado. Ideología frente al pragmatismo. Yo hablaba con la Cámara de la Construcción y me decían que había más de 300 constructores esperando que le dieran, por ejemplo, la ampliación de la autopista Caracas-Valencia. En un año la pueden construir un canal más de ida y venida, 2 canales, y en un año pueden entregársela al Ejecutivo Nacional. Eso es lo que necesita el país. No necesitan financiamiento, en principio tienen que, por supuesto, tener y van a tener algún tipo de financiamiento. No están solicitando del gobierno nada, ni del Ejecutivo, solamente desean administrarla por un par de años, unas condiciones similares en las que tomen lo que les costó la construcción y después se la entregan al Estado. Pero el Estado va a tener que cobrar $20 o $30, que es lo que se resiste, porque los pobres no deben de pagar. Y eso es, no deben de pagar, tanto que no deben de pagar que tampoco tienen derecho al sueldo mínimo. Entonces tiene el gran problema, ¿no?, de que en nombre de los pobres estamos haciendo un mundo ideológico que está pasado además ya de la circunstancia de la izquierda del mundo. Entonces, yo quería ir más con proposiciones que ir con el análisis normal, que hablé de la necesidad de ajustar los aranceles, la necesidad de que la industria participe activamente. El 70% de las industrias del país está parada en estos momentos y puede producir, en 2 años puede producir 2 o 3 millones de empleos. La empresa privada. Es necesario bajar el encaje legal para que el crédito se multiplique en el país. Fíjese, presidente, que ninguna de estas medidas necesita ni de la oposición, ni de los Estados Unidos. Decisiones ni políticas. eliminar las sanciones. Sí. Ninguna de ellas. ¿No? Son decisiones del presidente de la República. Sí, un discurso. Que puede tomar. Entonces, ¿por qué no se han implicado? Bueno, respeto las razones. El presidente considera que si reduce el encaje legal, le pueden sacar el dinero del país, los bancos y los grupos económicos. Bueno, eso pasa por una desconfianza que ellos mismos generaron. Exacto, pero los grupos económicos ahora son parecidos o cercanos, o sea, muchos de ellos. Tampoco podemos tener un país sin encaje legal, ¿no? Evidente. Entonces, lo que te quiero decir es que hay sus razones. El presidente que vivió un desabastecimiento muy grande antes de la pandemia, y en la pandemia, por supuesto, era necesario abastecer el país, era importante importar, pero ya no se puede importar más. Es necesario, para eso, sí es necesario un nacionalismo, que puede ser una nueva ideología por la cual sustituir un poco esto que tenemos. Pero porque fíjate, ahí tienes 3 medidas, 4. Si subimos, por ejemplo, el tema de los créditos, disminuye el encaje legal, se sube el tema de los créditos, la gente, ¿por qué desconfiar de la voluntad del empresario venezolano que hasta en los momentos más difíciles ha dado la cara por la economía nacional? Porque ese ápice de incremento en la economía el año pasado y desde el año 2021, los mismos analistas económicos han dicho que ha sido el esfuerzo del empresario privado que se ha interesado por recuperar la economía desde su trinchera. Entonces, y sin créditos, sí, además. Entonces, eso es resultado de la misma desconfianza que ellos han generado. Evidentemente, sí, saben de lo que están hablando porque dicen, y si me sacan el dinero del país, se lo llevan, lo ponen en otro lugar, ¿cómo hago yo? Eso pasa porque no hay seguridad jurídica quizá, claro, o quizá pasa porque, bueno, la confianza en el Estado o en el gobierno respecto al tema económico no se ha generado. Y ahora yo le pregunto, quizá el cambio también de las personas que están al frente de la cartera económica del país
pudiera dar buenos resultados. Sí, pero tiene que haber, fíjate, ha habido en el país una actitud antiempresa privada, de alguna manera. Gracias a Dios eso ha cambiado considerablemente. Reconozco al presidente en ese cambio y a la vicepresidencia de Delcy Rodríguez, que ya ahora llama a los gobernadores, llama a los presidentes de las cámaras, a las empresas importantes del país. Hay un diálogo fructífero desde hace más de 2 años. Y fíjate que tienes ahí una alternativa, ahí no se tiene por qué hablar de ideología. Es un diálogo que va a precipitar. ¿Quién más si las cámaras de comercio de todo el país son las que tienen los problemas de la zona, ¿no? Por ejemplo, la zona de Anzoátegui, o la de Falcón, o la de Punto Fijo, o la de las zonas adyacentes, incluso de la zona franca. ¿Quién más que la empresa privada a través de los gremios, de la Cámara de Comercio, tiene los problemas y tiene las soluciones? Entonces esto ha sido muy fructífero últimamente. Es necesario profundizar esto para no hablar de cosas negativas que no. Y las relaciones internacionales, por ejemplo, ¿cómo pudieran influir? Exacto. Porque no todo es lo de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que hay una gran oportunidad en las relaciones internacionales de mejora en el tema económico, porque es que, a ver, el tema de los intereses es algo para analizar. No existe a lo mejor amistad en términos de relaciones internacionales, relaciones comerciales, relaciones económicas, pero Venezuela es un país que genera y despierta interés en ciertas naciones que tienen el poder para, de alguna manera, impulsar la economía venezolana o ayudarnos a impulsar la economía venezolana. Claro, tienes 11 países amigos de Venezuela, entre ellos 3 potencias, China, Rusia y Turquía, solamente por ese lado. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no ha dado los resultados? Los países europeos están regresando a Venezuela, sus embajadores están regresando. Los países latinoamericanos quieren que Venezuela entre en los organismos de integración latinoamericana, incluso hasta en la OEA, según las últimas negociaciones que hay. Fíjate, entonces es necesario esa parte que ya la hemos analizado, y ojalá el presidente, que no necesita eliminar las sanciones, pueda tomar estas decisiones prácticas que estamos hablando, pragmáticas. Ahora, las relaciones con Estados Unidos, la información es que pueden mejorar, tienen un momento tenso, pero pueden mejorar, porque es una política del presidente Biden primero, la política de Estados Unidos. Trump fracasó, las amenazas de invasión no dieron resultado, se fortaleció a Maduro, las sanciones tampoco dieron resultado, yo voy por otro camino. Quiero integrar a Venezuela a los organismos de integración y que sean otros presidentes los que le reclamen al presidente de Venezuela, como está ocurriendo. El presidente de Chile, el presidente Petro, en alguna oportunidad hablaba se refirió de los derechos al tema democrático en Venezuela. Democrático, una serie de... Entonces, el presidente Biden no va a retroceder con su política. Y si antes había peligro de que el presidente Biden se burlaban de él porque se perdía saliendo los discursos y por la edad que tenía y por una serie de cosas más en la política con Estados Unidos, ahora el presidente Biden acaba de lanzar su candidatura presidencial. Eso ayuda a Venezuela, porque él está empeñado no en un enfrentamiento con el presidente Maduro, sino en un acercamiento que permita crecer, como le dijo el asesor de Seguridad Nacional en la reunión con el presidente de la República, la posibilidad de que crezcan en Venezuela libertades económicas y libertades políticas. Entonces, va a mejorar las relaciones con Venezuela. Fíjate, hasta el establecimiento. ¿O ayuda a Maduro? No, estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de Venezuela. No estamos hablando de... Fíjate, el presidente Maduro tiene un planteamiento de liderazgo en sus manos, que ojalá lo utilice en estos momentos. La incorporación en América Latina. Se está hablando que lo quieren llevar a Luxemburgo, a uno de los países donde todavía se discute que va a ser la cumbre de la CELAC, con los presidentes de la CELAC de América Latina y con los presidentes de Europa. La primera salida importante probablemente es el presidente Maduro. El presidente Maduro tiene planteado un tema de liderazgo internacional, que tiene su cuestionamiento, pero él lo tiene planteado. Él personalmente lo está subiendo. Esa es la información interna que hay. El presidente Maduro no es tonto, no va a dejar de desaprovechar esta oportunidad para
perder la relación que tienen con Estados Unidos. Los dos presidentes hablan indirectamente, los dos presidentes han logrado una serie de objetivos en el camino, en medio de tensión, otro es el lenguaje que se utiliza. Pero en estos momentos las relaciones de Estados Unidos y Venezuela, aunque son tensas, realmente van a tender a mejorar. Y antes finales de año, la información es que vamos a tener probablemente una oficina de representación si no tenemos abierto una embajada. Tenemos que ir a la pausa. En la próxima parte, usted nos ha hablado de que sigue existiendo una política anti-empresa privada. Les cuesta un poco el tema de la empresa privada. Pero también hay una política no solo del gobierno venezolano, sino de todos los gobiernos que se alinean hacia esa ideología y que ponen el tema ideológico por encima del tema económico o encima del pragmatismo de la economía necesario hoy en día. Y es una política anti-Fondo Monetario Internacional. ¿Es el Fondo Monetario Internacional una alternativa para subsanar, por lo menos en un porcentaje o en menor medida, la situación económica de Venezuela? En la próxima parte hablamos sobre el Fondo Monetario Internacional y Venezuela. Ya hablemos más. Tomás Socia, analista político y económico en La Silla Franca el día de hoy. Hemos escuchado un análisis profundo, interesante, con mucha propuesta. No se ha detenido en la crítica. Eso es algo que también vale muchísimo. Personas que estén proponiendo cosas para el país y sobre todo en el ámbito económico. Le dejamos una pregunta en el aire interesante. Fondo Monetario Internacional y Venezuela, así como parecen resistirse un poco al tema privado, como lo ha dicho usted, el Fondo Monetario Internacional tampoco ha sido parte de la agenda del discurso, más allá que para atacar al Fondo Monetario Internacional, porque no es cónsono con ellos a nivel ideológico, y el tema ideológico entonces sigue teniendo cierto peso en el tema económico, en el tema financiero, en el tema comercial, en el tema de las relaciones internacionales. Le pregunto, ¿existe la posibilidad? Primero, son dos preguntas, la verdad. ¿Existe la posibilidad de que este gobierno tome en cuenta el Fondo Monetario Internacional? Y segundo, ¿sí hay capacidad de que el Fondo Monetario Internacional pueda de alguna manera o alguna fórmula con el Fondo Monetario Internacional para subsanar en cierto porcentaje la situación económica venezolana? Sí, fíjate, vamos hacia allá. ¿Tú pensaste en algún momento de que a Venezuela podían venir 2 misiones y una que viene de 3 meses probablemente, de enviados del presidente Biden, ¿no?, a hablar con el presidente Maduro? Y que primero lo enviara el presidente Biden, pero segundo lo recibiera el presidente Maduro. ¿Tú te imaginaste en algún momento que el embajador Story iba a pisar a Venezuela, iba a ir a la embajada, ¿no? Y en un momento determinado el presidente le dijo, bueno, pero ya va esto, vamos a ir resolviendo el tema poco a poco. Si usted quiere, quédese aquí, limpie las cucarachas que tiene la embajada y salga con sus amigos, esté unos días aquí, incluso unos días al mes, venga para acá. O sea, esas son cosas que antes no nos imaginábamos, y te lo digo anecdótico para que el país me entienda y hablarles claro y directo y sincero. Entonces, el tema del Fondo Monetario Internacional no necesita muchos acuerdos, solo necesita que nosotros sigamos eliminando los controles que hay en el país, demos más participación a los sectores privados en la actividad económica. Hacer la solicitud. Y cuando eso empiece a funcionar, el fondo le interesa dar un préstamo a Venezuela de 10.000 millones de dólares. Es que no va a poner ninguna condición, simplemente son las condiciones que tiene Venezuela. Sí, lo hizo con el corralito griego que estaba, pero por el subsuelo, mucho peor que el caso venezolano a nivel de cifra. Por supuesto. Entonces, yo creo que el tema del Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento, que le ha prestado 5.000 millones de dólares para cloacas y otras cosas al Ejecutivo, y así pudiera recorrer los organismos de financiamiento, pronto van a estar cercanos a Venezuela. Y también toda la información no quiero opinar, no quiero dañar mi informe donde se trata de no opinar, de que toda la información confidencial revela que no solamente Estados Unidos van hacia una posición pragmática con Venezuela y los organismos de Estados Unidos, sino que también el presidente Maduro está yendo hacia un camino pragmático
con el presidente Biden. A lo mejor no se ve estos días porque hay alguna guerra de fuegos artificiales que nos están deslumbrando, pero ese es el camino dentro de poco. ¿Por qué se cohíbe de opinar, por ejemplo? ¿Por qué se cohíbe de criticar, por ejemplo? Porque la crítica genera conciencia, genera sentido crítico también en la audiencia. Es decir, me encanta el tema de las propuestas, pero también me llama mucho la atención que en todo momento ratifica, no voy a criticar. ¿Por qué? Sí, porque fíjate, creo que la mayoría de los analistas que tenemos en el país tomaron una posición en los últimos años catastrófica. Estamos al borde del abismo y vamos a dar un paso más. Prácticamente no lo dijeron porque no era necesario. Entonces la posición que han tenido los analistas es salirse de su papel de análisis, de tratar de no opinar, de buscar información, de aportar la información al venezolano. Y entonces cayeron en una continua crítica, primero hacia el Ejecutivo Nacional, que probablemente se la merecía por una serie de temas, y segundo, ante el futuro del país. Aquí ninguno de los analistas petroleros, ni económicos, ni estadísticas me dijo en ningún momento que podía venir Chevron o que podíamos llegar otra vez a 700.000 barriles diarios como acabamos de llegar. Eso no lo oía. Y si yo lo decía, más o menos el año pasado, que tenía la información y la expresaba, como muchos la tenían, pues le decían a uno que estaba viendo cosas que no venían. ¿Quién debería ser o quién considera usted que pudiera ser un ministro de Economía que dé los pasos correctos y necesarios en Venezuela? Porque esto es una sugerencia, esto también es propuesta. Sí, el que no debería ser. No debería ser los amigos del presidente, no debería ser fundamentalmente los más ideológicos en el proceso. Pero no tiene un perfil visualizado. Sí, yo creo que eso está claro. No estoy diciendo que sea una persona de fe de cámara, ni tampoco de medios un poco rechazables. Hay profesionales sumamente equilibrados y valiosos, sumamente equilibrados y valiosos. Hay profesionales en el país que se le pudiera dar la conducción de la economía para que busquen programas de alternativa más pragmáticos. Tomás Socias, por ejemplo. No, yo diría que el perfil tiene que ser personas en el área económica y con planteamientos económicos y políticos que deseen tener una vida pública y política. En ese sentido, pues yo creo que el presidente pudiera, incluso en un momento determinado se habló del nombramiento de 4 posibles ministros, ¿no? El regreso de Francisco Natera, la posibilidad de que fueran 4 empresarios cercanos incluso al gobierno para que fueran ministros, y esto fue Escudemus, y te puedo decir casos concretos, el presidente de Fede Ganadero, Bolivariana, y hay 4 figuras ahí, tú tienes 4 empresarios que pudieran ocupar para responderte en concreto. Se afinca por el tema de los empresarios en el Ministerio de Economía. Agradecido con usted. Gracias. Esta silla franca es suya. Gracias. Esta silla franca siempre va a estar honrada de recibir a personas que están acá para proponer, para analizar, y por supuesto todo aquel que esté en la palestra pública también va a desfilar por aquí y se va a enfrentar a preguntas que no van tanto en el ámbito del análisis, sino en el ámbito político. Pero vamos a comprometernos con la gente de que vamos a traer siempre propuestas de este nivel. Señores, toca leer la agenda franca. Esta es nuestra agenda franca para mañana, 5 de mayo. Se celebra el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, decretado así desde el año 2009. Y en el ámbito político se realizará el cierre de campaña regional de la consulta popular en Miranda. Y no se pueden perder, este viernes cultural nos acompañará en el estudio Francisco Suárez, miembro de la ONG Regala una Sonrisa a la Cita, como siempre, a las 7 de la noche, en Francas Noches.